sacándome del colegio, soy el único hombre. Una sociedad que es machista, mi papá tenía más esperanza en mí que en mi hermana y finalmente terminó siendo todo lo contrario. Pero lo que les quiero contar es que yo dije, voy a sacar ingeniería comercial y después voy a ser actor. Así como si la cuestión fuera tan papa, ¿no? Bueno, la cuestión es que estaba de lo más bien y ya pasando tercer año y me he hecho cálculo 3 y estadística y digo, no, entonces no me voy a demorar 5 años, me voy a demorar 6 o 7. Y dije, ¿estoy dispuesto a regalarle 7 años de mi vida al sueño de mi padre y no al mío? Y entonces, en mi foro más interno dije, yo siendo infeliz no le voy a poder cumplir el sueño al caballero. Así que me inscribí en esa época no se llamaba PSU, se llamaba PAA. La di de nuevo para callado porque dije, si me va mal no le cuento a nadie. Me fue bien, hice las pruebas especiales. Y de 500 postulantes, 25 preseleccionados, bueno, quedamos 25 en la escuela y egresamos solo 11. Yo me tardé un tiempo en contarle a mi papá que me había cambiado carrera porque no me atrevía. Y un domingo, a la hora de almuerzo, porque el mundo ha cambiado, ¿eh? Uno antes tenía más respeto, más miedo de los papás. Y cuento a la familia esta gran noticia. Ya no estudio ingeniería, ahora estudio teatro. ¡Pah! ¡Qué la cagá! Puta, mi papá no me habló como en no me habló como en 3 semanas. A mí se me hicieron como que fueran 2 meses. Entonces yo tenía una doble tarea, que era hacerlo bien, egresar con las mejores notas posibles y además demostrarle a mi familia y al mundo que con esta pega se podía vivir y que yo no me iba a morir de hambre, que no iba a llegar a pedirles plata, oye, puta, me ha ido mal, ayúdenme. Sino que yo dije, esto hay que darlo vuelta. Hay que transformar y darle una imagen solvente, sólida, seria, responsable y derribar todos estos mitos, que algunos eran verdad, de que los actores son bohemios, irresponsables, de vida licenciosa, bla, 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 bla. Y empecé a trabajar para eso. Y entonces mi primera empresa fue una empresa de animación de cumpleaños. Ajá. Porque estaba más a la mano y como yo me hacía el payaso en el colegio, dije, bueno, me pinto la cara. Y entonces puse un aviso en el Jumbo, estos que están afuera de utilidad pública, en el Jumbo, en el Unimark, y me empezaron a llamar. Oiga, sí, mi hija va a cumplir 5 años, venga, pum, y empecé a ir. Y me empezó a pasar que empecé a tener más de un cumpleaños por tarde, ¿no? Por el sábado de la tarde, los domingos de la tarde. Estoy como frafra con los pollitos, es más corto. Me empezaron a llegar más solicitudes de cumpleaños que las que yo podía atender, porque yo era un payaso único que se llamaba Pimpirín, entonces podía estar en un cumpleaños de 5 a 7, pero no podía estar en 2 lugares a la misma hora. Entonces empecé a llamar a mis compañeros. Y digo, compadre, ¿usted si quiere ganar 20 luquitas? Por supuesto, me decían. Entonces tiene que ir a tal dirección y hacer estos juegos, estos concursos. Y así empecé a crecer y llegué a tener 12 payasos en mi compañía y todos en diferentes cumpleaños y empecé a juntar plata. Entonces, bueno, ya yo podía pagar mis vestuarios, mis maquillajes y incluso el verano que venía, en tercer año, ya me fui a Brasil con pasaje aéreo, con un amigo, disfrutamos un mes en Brasil. O sea, me di cuenta que mi profesión me permitía además tener ciertos lujos, ciertos momentos felices, ¿no? Bueno, y una colega que vivía, una actriz muy famosa que se llama Esperanza Silva, que es la directora de Chile Actores, con la cual me llevo muy mal ahora, porque tenemos opiniones diferentes, nos llevamos mal de trabajo, ¿no? Pero la respeto mucho. Me dijo, yo estaba en los primeros años de escuela y le dije, oye, ¿cómo se hace para ser un actor exitoso? Me dijo, mira, no esperes tener el título en la mano para moverte y buscar una oportunidad. Porque aquí la verdad es que hay pocas vacantes, pocas plazas de trabajo en televisión, en teatro, en cine, para los muchos actores que somos. Así que empieza a moverte desde el principio. Entonces yo me armé un currículum con los pocos exámenes que había hecho y empecé a buscar pega. Entonces empecé a hacer comerciales en televisión, qué sé yo. Iba a 10 castings, de 10 quedaba en uno. Ahí me pueden estar llamando de uno, por favor. Tómalo. Y empecé a hacer cositas chicas en teleseries, de extra en realidad, pero que de repente podía ir a hablar y decir, lo llaman por teléfono, cosas así en un capítulo.
Y yo ya sentía que eso era lo máximo, y ensayaba. En fin, después entré al Club Disney, y un buen día, un escritor que se llama Alberto Fuguet vio un examen mío en la escuela de teatro, y porque los exámenes son abiertos en las escuelas de teatro, entonces uno puede invitar gente, en fin. Y este señor, que yo admiraba mucho lo que él escribía, me invita a hacer una obra de teatro con estos actores, con Berta Lasala, Mariana Loyola, Felipe Brown, que éramos todos muy desconocidos en esa época. La obra se mostraba en un circuito underground, así bastante fuera de los circuitos oficiales. Y tuvimos la buena suerte, porque también en esto hay que tener algo de suerte, o empujar esa suerte, poder invitar a las personas que pueden valorar tu trabajo. Y uno, este señor Alberto Fuguet tenía buenos contactos, entonces invitó a un cabro que se llamaba Pablo Illanes, en esa época también no era tan famoso, ¿te acordás de Pablo, de tu escuela? Y Pablo invitó a un director de teleseries que se llamaba Ricardo Vicuña a ver nuestra función. Nosotros actuamos igual que todos los días, pero de repente en el camarín, después de la función, estaban estos dos personajes y nos dicen, oye, ¿a ustedes les interesaría actuar en una teleserie? Nosotros dijimos, bueno, podría ser. ¿A ti te gustaría ser un personaje que es un disc jockey, que es una teleserie que se va a llamar Adrenalina? Bueno, dije, bueno. El golpe de suerte fue que esa teleserie fue muy exitosa, ustedes todavía no nacían, estoy hablando desde hace 16 años atrás, o estaban naciendo, y esa teleserie operó como catalizador porque el éxito de esa teleserie permitió que el personaje que yo hacía pudiera hacer muchos eventos. Yo vine muchas veces a La Serena a animar discotecas, poner música y hacer concursos para discotecas y para empresas también, ¿no? Y recorrí Chile durante ese año aproximadamente 3 veces en el mismo año. Y al año siguiente también, y después siguieron otras teleseries como Playa Salvaje. Yo entré a esa teleserie como secundario y después ya me ofrecieron un protagónico. Ahí llegó también otro secundario a Playa Salvaje que se llamaba Jorge Zabaleta, que no lo ubican, ¿no? No había estudiado, por ahí está Jorge. Él no había estudiado teatro tampoco, pero él quería demostrar que podía. Y así se tiró. Y hoy día está número 1. En fin, esta pasada por la televisión, yo estuve 10 años haciendo teleseries, me permitió entender muchas cosas trabajando como empleado de los canales. Yo trabajé en Canal 13 y luego en Canal 7. Y yo sentía la camiseta de los canales. A mí me interesaba que cuando una teleserie salía al aire ganara el rating, ¿no? Que ganara, que le fuera bien. Habían colegas míos que decían, a mí me da lo mismo, no me interesa, mientras me paguen. Me empecé a descubrir que había mucha pose, ¿no? Había gente que decía que no le interesaba, pero yo no les creía que no les interesara. ¿Cómo uno va a querer ser parte de algo perdedor? O sea, yo daba entrevistas, iba a los malls a firmar autógrafos, todo lo que podía hacer para que la teleserie tuviera éxito, y por lo general las teleseries donde estuve tuvieron éxito, no solo por mí, sino porque se armaba un equipo de trabajo virtuoso, ¿no? Las historias eran buenas, identificaban a la gente, y en fin, pero yo me daba cuenta que la tele es muy de moda, ¿no? Y que en cualquier momento este protagonismo que yo tenía, yo sentía que lo podía perder. ¿Por qué? Porque yo observaba a los actores más viejos que yo, que los tenían medio relegados a una segunda posición, los hacían esperar muchas horas para darles una reunión cuando venían los periodos de renovación de contratos. Y dije, no, esta cuestión no me puede pasar a mí. Yo no puedo estar después viendo si voy a tener pega o no el próximo año. Yo no tengo paciencia ni quiero que me ocurra esto de que de nuevo me empiecen a decir, ¿viste? Ser actor es morirse de hambre. Entonces, yo me acordé de mis payasos que tenía en la escuela de teatro y dije, voy a armar mi propia compañía de teatro. Y así fue como armé el Teatro San Ginés, ¿ya? Hace ya 13 años. Esa era la primera fachada, una fachada pintada a mano. Y después esa fue la segunda fachada, la que está ahí. Y la verdad es que nos empezó a ir bastante bien. La gente, nosotros abrimos y llegó gente, que era una cosa maravillosa, un milagro. Y tuve también la suerte de que algunos profesores míos, cuando se enteraron que yo había abierto un pequeño teatro, me empezaron a llamar y decir, Juan Pablo, me gustaría usar tu teatro. Yo no podía creer que, como nombraron aquí en la presentación, Andrés Pérez, que ya no está con nosotros, pero que fue el director de La Negra Esther, por ejemplo, del Circo Teatro, uno de los directores más importantes de nuestro país, quería usar mi teatro independiente, mi pequeño lugar.
Y para mí eso también fue importante, que mis propios maestros me respaldaran, ¿no? Que quisieran trabajar conmigo. Y de ahí para adelante empezó a ir muy bien la cosa. Construimos una segunda sala, teníamos 2 salas, una galería de arte que está ahí. Esto es un recuento de lo que nosotros logramos hacer en ese tiempo. Hay una cifra que está mal, ahí dice 11 años, pero al 8º año, después de haber trabajado con más de 100 compañías de teatro, de tener premios, reconocimientos, yo sentía que había de alguna manera logrado una suerte de estabilidad y que yo podía quizás ya empezar a formar otra empresa. Yo tenía pensado formar una empresa que pudiera desarrollar contenidos para cine y para televisión. Entonces yo sentía que el teatro ya estaba funcionando con su equipo de trabajo, que yo me podía ir de esa empresa. O sea, que podía, así como los directorios, ir una vez a la semana, una vez al mes, a ver cómo iban las cosas. Y estoy en eso y se quema la empresa. Se quema todo. En 2 horas, un día 8 de marzo del año 2008, a las 10 de la mañana, yo estaba en mi oficina y siento un grito de un técnico que grita, se está quemando el teatro. Yo pensé que era una broma del programa Golpe Bajo, de Cristian de la Fuente. No, eso es un chiste que hago en un monólogo de humor que hago, pero no, en ese minuto, claro, efectivamente se estaba quemando el teatro. Y yo, aunque los diarios me ponen como un héroe que rescató a mi padre, les voy a contar, por si alguna vez viven un incendio, ojalá no, pero si alguna vez les toca estar, que yo cometí un error que fue una torpeza que me podría haber costado la vida, especialmente de mi padre, y es que yo, como buen trabajólico, cuando caché que el fuego venía avanzando fuerte y que se podía comer la empresa completa, dije, bueno, se van a perder los focos, los escenarios, todo, pero salvemos los computadores, dije. Di esa instrucción, una malísima instrucción, porque la gente fue a su oficina a sacar su CPU, en esa época no habían tantos notebooks como ahora, y todos bajaron con su CPU y salieron a la calle. Y de repente yo pregunto, bueno, ¿estamos todos a salvo? Me dicen, sí, pero no está tu papá, falta tu papá. Mi papá trabajaba conmigo. Eso no conté eso, ¿eh? Terminé absorbiendo a mi papá, que no quería que fuera actor, terminó siendo socio mío. Lo puse como gerente general para que no reclamara. Entonces mi papá, que estaba en la gerencia general, tenía muchos archivadores, documentos bancarios y todo, y se puso a salvar más que el computador, quiso sacar un par de archivadores y más cosas, y en eso vino un corte de luz total, mucho humo, y quedó atrapado en su oficina. Entonces yo, que estoy en la calle, me doy cuenta que el que había dado la estúpida instrucción de salvar las cosas había sido yo. Entonces por eso yo me devolví a buscar a mi papá, ¿ya? No porque fuera un superhéroe como me pusieron los diarios. Fue un súper estúpido. Afortunadamente Dios nos permitió contar la historia y logramos salir de ahí, pero estuvimos muy cerca de no contarlo, ¿ya? Entonces bueno, después de esto así quedó el Centro Cultural, y como decía don Felipe, el emprendedor o el empresario parece que se prueba realmente no con el primer emprendimiento, sino que con los grandes costalazos, con las caídas que aparecen, ¿no? Entonces yo creo que a mí me costó más rehacer la empresa que formarla la primera vez, ¿ya? De hecho, en esta foto salgo como saludando, ¿no? Y hago así. Bueno, hay como un número 3 en mis dedos, ¿no? Son justo los 3 años que me demoré en reconstruir la empresa. Yo pensé que me iba a demorar mucho menos, pero yo daba entrevistas y decía, sí, en 3 meses vamos a estar recuperados, así como cuando el presidente dice, sí, se va a resolver todo rápido. Bueno, uno tiene las intenciones y no siempre las cosas ocurren como uno quiere. Después vino un terremoto que cambió las prioridades de todas las empresas con las que yo trabajaba. Entonces, las marcas que me habían dicho que me iban a auspiciar la reconstrucción, me llaman por teléfono y me dicen, Juan Pablo, viejito, tú comprenderás que tenemos que ponernos con techo para Chile, y tampoco las platas son eternas. Y yo decía, por supuesto, claramente la catástrofe del terremoto era mucho mayor que mi incendio, entonces perdimos un año completo que no llegaron los financiamientos. Ahora nosotros seguimos haciendo campañas para reconstruir, que tenían que ver con desde funciones que se hacían para recaudar fondos, artistas, músicos que quisieron donar algunas actuaciones. Pero esos gestos de cariño, más que juntar mucha plata, nos imprimieron una energía muy potente
de sentir que se podía reconstruir esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, en lo personal, yo sentí que más importante que las donaciones o los auspicios o la plata, que alguna gente llamara por teléfono diciendo que les importaba saber cómo íbamos a hacer para salir adelante, para mí fue muy, muy potente, ¿no? Yo nunca pensé que lo que nosotros estábamos haciendo fuera importante para más gente. Yo pensaba que era importante solo para nosotros, para los que estábamos en la empresa, para los 50 actores que éramos. Pero cuando llamaba gente de regiones o gente que no tenía nada que ver con el mundo del teatro y decía, oye, ¿cómo puedo hacer para ayudar? Me gustaría... Yo fui espectador, fui ahí la primera vez que fui con mi polola, y hoy es mi señora, tengo un hijo con ella, y íbamos al teatro y nosotros queremos aportar 5.000 pesos, 15.000 pesos, entonces era muy emocionante. Bien, nosotros en paralelo habíamos formado una corporación cultural antes del incendio, pero la teníamos bastante como... apoyábamos causas sociales en nuestros ratos libres, ¿no? Con lo que nos sobraba, ¿no? de alguna gestión que había sido positiva. Y después del incendio nos dimos cuenta que efectivamente las ayudas son mucho más importantes que la plata solamente. Y es que a través del arte y la cultura nosotros podíamos sanar y mejorar la calidad de vida de la gente. Esto fue accidental también, como lo descubrimos. Bueno, con las obras de teatro empezamos a hacer teatro, no solo teatro que se pagaba por ver, sino que logramos desarrollar proyectos donde pudimos llegar con teatro a zonas y comunas más pobres de Santiago, ¿no? También con una línea de teatro familiar. Desarrollamos áreas de danza y festivales de cine itinerantes, especialmente de cine chileno. También trabajamos con músicos, con cantantes, empezamos a apoyar artistas plásticos. Como no teníamos sala, empezamos a sacar nuestros contenidos a los estacionamientos de los centros comerciales, a las regiones, a los gimnasios, a todos los lugares donde podíamos mostrar nuestros espectáculos. Y entonces nuestros números empezaron a mejorar mucho, porque en un año a veces llegábamos a 30.000 espectadores con una obra, y con estos escenarios masivos, en una semana llegábamos a 50.000. Entonces, lo que para algunos auspiciadores ayudarnos a veces era un cacho, empezamos a transformarnos en un aliado interesante, porque lo que costaba estar con nosotros versus lo que cuesta un comercial en la televisión era realmente muy marginal, muy barato estar en un festival como este, ¿no? Y estaba asegurado que la gente veía la marca, veía el comercial, y así empezamos a aprender a conseguir auspiciadores. Asociándolo a la gratuidad, asegurábamos los llenos, ¿no? Asegurábamos que estuviera siempre lleno. Entonces, claro, la marca no tenía ni un riesgo de que no hubiera gente, ¿no? Y para nosotros se cumplía una misión de la corporación, que era derribar las barreras que impedían que la gente viera teatro. Bueno, por ahí pasamos por La Serena, ahí el 10 de julio del 2009, y el año siguiente también. Esta es el área formativa que en algún minuto el presentador contó que tenemos, un poco para apoyar gente que no logró tomar el teatro como su profesión, así como yo casi no lo hice. Y entonces, claro, es tanta la gente que nos decía, oh, yo soy un actor frustrado, me habría encantado ser actor, que armamos estos talleres. Nuestra área social, que ya se las conté, donde apoyamos en forma especial a niños que están sufriendo el tratamiento del cáncer, para superar el cáncer, y abuelitos en situación de vulnerabilidad. Son los dos grandes focos de la corporación. Y otras veces hemos organizado campañas solidarias para mandar una foto de solidaridad, pero también algo de recursos, a lugares como el sudeste asiático. Cuando fue el tsunami, llenamos la estación Mapocho con 18 horas de música de todos los grandes grupos musicales de Chile,
Y bueno, después hicimos una campaña para rescatar a los malabaristas que estaban en los semáforos, que estaban en condiciones bastante precarias. Después, junto a McDonald's, trabajamos el tema del McDía Feliz para juntar dinero para los niños de la Fundación Niño y Cáncer y Fundación Nuestros Hijos. Después tenemos un programa de apoyo con el Calvo Maquena, que permite, bueno, desde hacer un bingo hasta acompañar el tratamiento completo de algún niño que pueda estar en esa condición. Después vino un canto por Haití, cuando fue el terremoto de Haití. Ya no hubo que organizar tanto, los artistas solo aparecieron, llamaban, decían dónde, a qué hora tengo que ir a tocar. Se armó como una red, igual como ahora la Teletón, no cuesta tanto organizarla, porque todos sabemos que el 1 y 2 de diciembre es la Teletón. Y ahí lo que se juntó, se entregó una donación a América Solidaria. Pero nadie contaba con que venía nuestro terremoto, que ya lo mencionamos, ¿no? Esto fue más duro de hacer porque el daño estaba muy cerca, ¿no? Esta es la campaña que hicimos, curiosamente, gracias a Home Center, Sodimac, que permitió donar los vueltos. Como es una cadena muy grande de establecimientos dedicados a lo que ustedes saben, ¿no? Las cosas del hogar y la construcción, se lograba juntar mucho, y se sigue juntando, bastante dinero para las campañas de ayuda a los tratamientos de cáncer, ¿ya? Estas son algunas de las obras que hacemos en el programa para adultos mayores, que se les da la oportunidad de ver una obra de teatro y compartir un cóctel con los actores. Y aquí descubrimos que teníamos una deuda con este sector de la sociedad, porque muchos de estos abuelitos veían una comedia y después en el cóctel estaban emocionados, llorando algunos. Entonces nosotros pensamos que lo habíamos hecho mal y preguntamos, abuelita, ¿por qué está llorando? La abuelita nos decía, bueno, es que es primera vez, tengo 72 años, es primera vez que veo una obra de teatro. Entonces, bueno, la primera vez que yo escuché esa frase, realmente me sentí mal como chileno. Dije, no puede ser que un compatriota tenga que pasar 70 años de su vida antes de ver lo que para mí es tan normal y tan básico. Y entonces le pusimos más fuerza a estos programas sociales de poder llevar teatro a gente que no había visto teatro. Este es el teatro en los hospitales. Hay algunos niños que no pueden salir de los hospitales, entonces les llevamos a los payasos para allá, copiando un poco a este señor Patch Adams, inspirados en él. Y también hacemos una fiesta de Navidad, fin de año, para juntar a todos los niños de los hogares que apadrinamos. Ahí están algunas de las fundaciones. Miren la cara.